Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam. A alabar y glorificar tu santo nombre y a darte gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por la vida. Quiero pedir por un joven, tú sabes quién es. Tú lo conoces, Señor. Te lo pongo en el hueco de tus manos, para que tú le ayudes, Señor, a salir adelante. Tú sabes su nombre, tú conoces, Señor, su sentimiento, tú conoces su corazón. Ayúdale, mi Padre Celestial. Te pido también por este mensaje que vamos a llevar, que seas tú, Señor, hablando a través de este siervo. Y que todos los oyentes, Señor, aquellos que están viendo el canal, los que están aquí presentes, puedan, Señor, anunciar tu segunda venida, como lo hicieron los patriarcas, Señor. Ayúdanos, mi Padre Celestial, en este mensaje que como iglesia tenemos que llevar al mundo, y ten misericordia de nosotros, porque te lo ruego en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, nosotros como iglesia se nos ha encomendado un mensaje, y el mensaje es que anunciemos la segunda venida del Señor, que nosotros somos la iglesia que tenemos que preparar el camino, dice, como Juan el Bautista preparó el camino de mi Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia tenemos que preparar el camino del Señor, pero para eso tenemos que anunciar muchas cosas que a la gente no le gusta. Yo les voy a hablar ahora de la Biblia, cómo los patriarcas anunciaron la segunda venida de mi Señor. Y cómo la sierva del Señor nos manda a nosotros que tenemos que anunciar la segunda venida del Señor. Pero al hacerlo, pues nos involucramos en muchos eventos que hay gente que no le gusta que nosotros digamos. Y ese es uno de los problemas que como iglesia nos hemos metido, de que como se va a ofender el hermanito, no anunciemos eso, porque eso no es correcto que lo estemos anunciando. Pero no, el Señor nos manda que nosotros anunciemos su venida. Desde antes de Cristo, miren, en Judas dice, de ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo, el Señor viene con sus santos millares a juzgar, dice, a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores. Noé anunció ese mensaje, que iba a venir mi Señor, ¿verdad? Ese mensaje que todos quisieron ver. Todos quisieron ver primero la primera venida de mi Señor, pero todos anunciaban también la segunda venida del Señor. ¿Cómo nosotros nos vamos a quedar sin anunciar eso? Pero para todo eso nosotros tenemos que anunciar muchas cosas, como dice la sierva del Señor. Enoc dice, había estado preocupado acerca de los muertos, ¿sí? Le había parecido que los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo y que ese sería su fin. No podía concebir que los justos vivieran más allá de la tumba. En visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba. También vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez. La corrupción que hay ahorita, esa corrupción que nosotros estamos viendo. Y habría una generación presumida, jactanciosa, empecinada, que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo,
pisoteando la ley y despreciando la redención. Esa generación es la que nosotros estamos viendo hoy. Pisotean la ley y no están empecinados en que mi Señor va a venir. ¿Les parece, verdad? Como en la segunda carta de Pedro, no se preocupen, dice, ¿desde cuándo están anunciando eso? Desde hace tiempo y lo mismo estamos. Así dice en la segunda carta de Pedro, lo vamos a leer, porque dice en segunda de Pedro capítulo 3, dice el apóstol que en los últimos días vendrán burladores, 3:3, que sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? No caigamos en eso, hermano. Desde que los padres durmieron, dice, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Pero ellos, dice, intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. Nosotros sabemos que mi Señor hizo todo. Se ha visto que la ciencia no ha podido hacer lo que Dios ha hecho. La ciencia puede clonar una célula, puede sacar otro ser vivo, pero hacer esa célula la ciencia no puede. Entonces, se ha visto muchas cosas que esta generación pervertida no cree en la venida del Señor. 2840 años antes de Cristo, miren lo que dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, dice, y que al fin se levantará sobre la tierra, y después, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios, yo mismo lo veré, dice, mis propios ojos y no otro, como lo anhela mi corazón dentro de mí. Él estaba pensando en qué? En la segunda venida de Cristo. En cuando Él se levante de los muertos. Y dice, una de las verdades más solemnes y aún más gloriosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para contemplar la gran obra de la redención. La doctrina del segundo advenimiento es la verdadera llave de las Sagradas Escrituras. Dice, la verdadera llave de las Sagradas Escrituras. El patriarca Job, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable, pues yo sé que vive mi Redentor y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra, y aún desde mi carne he de ver a Dios a quien y tengo de ver por mí mismo, y mis ojos lo mirarán, y no como un extraño, dice. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos, de que volvería, les aclaró el porvenir a sus discípulos, llenando sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar, ni las pruebas disminuir. Así deberíamos de estar todos nosotros. Estar claro de que con las verdades que nosotros conocemos, con la luz que el Señor nos ha mandado, que nosotros debemos de estar bien claro, pero bien claro, de que mi Señor viene pronto. Dice David, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que hay en él. Entonces, dice, todos los árboles del bosque se regocijarán ante el Señor que viene. Dice el salmista, viene a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Con qué va a juzgar? Con la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Porque dice a los pueblos con su verdad, santificados en la verdad, dice, tu palabra es verdad. La venida de Cristo, que ha de inaugurar el reino de la justicia, ha inspirado, dice, a los más sublimes y conmovedores acentos de los escritos sagrados. Los poetas, ustedes saben que David era un poeta, y profetas de la Biblia hablaron de ella con ardientes palabras de fuego celestial. El salmista cantó el poder y la majestad del Rey de Israel. Desde Sión, dice, perfección de la hermosura, ha resplandecido Dios. Vendrá nuestro Dios
y no guardará silencio. Convocará a los altos cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Alégrense los cielos y gócese la tierra delante de Jehová, porque viene. Sí, porque viene a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con su verdad. Nosotros entendemos que todo lo que está pasando en el mundo ahorita, todo lo que está pasando, son designios que el Señor nos ha mandado que nosotros debemos de descubrir. El Señor nos mandó a decir que la iglesia de Dios, la iglesia adventista, iba a caer en apostasía. Y ya cayó. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Y tenemos que estar alerta porque está cayendo en apostasía la iglesia. Y tenemos que anunciarlo, tenemos que decirlo. ¿Es la iglesia de Dios? Sí, es la iglesia de Dios. Es la niña de sus ojos. Pero es la iglesia que está cayendo en apostasía. Que mi Señor va a agarrar de su iglesia y va a ser posible que el mensaje salga con poder. Sí, es cierto. Va a ser de la iglesia adventista. Pero de esa iglesia sabemos que hay mucha apostasía actualmente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. De que la iglesia, aunque sea la iglesia de Dios, se está apartando de los principios divinos. 700 años antes de Cristo, Isaías destruirá la muerte para siempre. Él ya lo hizo eso, ¿sí? Ya mi Señor destruyó la muerte para siempre. Y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Eso lo dice Apocalipsis también, ¿verdad? Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y será en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará, ¿verdad? Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nosotros vemos cómo los patriarcas estaban gozosos en anunciar la venida del Señor. Estaban gozosos de anunciar la segunda venida. Y nosotros nos quedamos callados. Hermanos, ¿cómo debería de ser el saludo? ¿Cómo era el saludo de los apóstoles en la época, en el primer siglo? ¿Cómo era el saludo? ¿Ah? Sí, pero ¿cómo se saludaban? ¿Saben cómo se saludaban? Maranata, ¿sí? Así debería de ser nuestro saludo. Maranata, que quiere decir el Señor viene. Ese debería de ser nuestro saludo. Maranata, el Señor viene. Y estar con esa convicción de que mi Señor viene. De que si algunos no vamos a estar vivos o sí vamos a estar vivos. Y que pidamos al Señor fortaleza para que nos dé fortaleza de los momentos difíciles que se van a venir. Porque lo estamos leyendo. Ya lo estamos estudiando. En eventos de los últimos días estamos estudiando eso. Nosotros tenemos que entender que eso va a pasar. Y va a pasar. Tiene que pasar. Y nosotros vamos a estar seguros de que mi Señor va a venir. Pero esa convicción se la tenemos que pedir al Espíritu Santo para que todos anunciemos que viene el Señor, que miremos los eventos que están sucediendo, para que nosotros podamos entender todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar profecía. Y ese es uno de los problemas que tenemos los adventistas. Nos hemos apartado de las profecías. No queremos estudiar las profecías. O sea, nosotros como adventistas tenemos que anunciar la segunda venida. Pero tenemos que estudiar profecía. ¿Sí? Simeón estudiaba las profecías y pudo reconocer a mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Lo pudo reconocer. Así que nosotros tenemos que reconocer los eventos finales que estamos viviendo para poder reconocer que está cerca su venida. El profeta Isaías dice, despertad y cantad vosotros que moráis en el polvo, porque como el rocío de hierbas es tu rocío y la tierra echará fuera los muertos. Vivirán tus muertos, dice, los cadáveres de mi pueblo se levantarán. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿En qué momento va a ser eso? Es cierto que cuando mi Señor murió
las tumbas se abrieron. ¿Sí? Y cuando Él resucitó, dice que los santos también, no sabemos cuánto. Pero cuando hablan de esto, es que todos los muertos en Cristo, ¿verdad? Como dice Pablo, van a resucitar. ¿Sí? Tragado a la muerte para siempre, y Jehová el Señor enjuagará las lágrimas de sobre todas las caras, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehová así lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Este es Jehová que hemos esperado, estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Todos sabemos de dónde debe de ser la visa que debemos de pedir. Muchos vamos a pedir visa a veces, ¿verdad? Pero la visa que debemos de pedir, ¿de dónde es? Del cielo. Así dice Filipenses, ¿verdad? Porque Filipenses, vamos a leerlo para que miren que no es mentira. Filipenses. Vamos a leer Filipenses. ¿Qué es la ciudadanía que nosotros debemos de pedir? ¿Verdad? La Filipenses dice Filipenses 3:20. Esa es la ciudadanía que debemos de pedir todos nosotros, ¿verdad? Dice Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice que tenemos que ser ansiosos en estar esperando la venida. Ansiosos en esperar su venida. Vamos a seguir con la Biblia. Habacuc. Vamos para llegando al Señor, ¿verdad? Habacuc 6:30 antes de Cristo. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplendor fue como luz. Dice que en la santa ciudad, ¿quién nos va a alumbrar? Cristo Jesús. Con su gloria dice que no vamos a necesitar ni luna ni sol. Que Dios nos va a alumbrar con su luz. Y así dice la palabra del Señor. En Juan 8, yo soy la luz del mundo, dice. ¿Sí? Cuando Él venga por segunda vez, no vamos a necesitar, porque dice que los cielos y la tierra, dice, van a desaparecer, dice Pedro. Que todo va a desaparecer. Y si desaparece todo, los cielos, desaparece el sol y la luna, ¿quién nos va a alumbrar? Cristo Jesús. El mismo que nos dice en Juan, yo soy la luz del mundo. Él nos va a alumbrar. 31 después de Cristo. Aquí está mi Señor ya. Y dice mi Señor en Juan, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi Señor Jesucristo anuncia su venida, su segunda venida. Lo hicieron los patriarcas, lo hicieron todo. Y después Él también anuncia su venida. Nosotros vamos a ver también cómo Pablo anuncia su venida, que no conoció a mi Señor. Oyó su voz, oyó de Él, pero Él no lo conoció. ¿Verdad? Porque dice que la luz del resplandor de mi Señor Jesucristo, ¿cómo lo dejó? Ciego. Él no lo vio, pero sí oyó su voz, que le dijo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sigamos en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartar a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ayer estuvimos leyendo el conflicto de los siglos, el último capítulo, se llama el fin del conflicto.
Y ahí la sierva del Señor nos describe las escenas que van a suceder cuando la santa ciudad baje con todos los redimidos. Va a bajar la santa ciudad después de los 1000 años, con todos los redimidos. Y todos se van a dar cuenta de lo que perdieron. Todos se van a dar cuenta de lo que perdieron. Lo que ellos tuvieron oportunidad de hacer y que no lo hicieron porque le hicieron caso a Satanás. Pero acuérdense que Satanás trabaja silenciosamente. Yo anoche le decía a los hermanos, no va a venir Satanás y te va a decir, aquí estoy yo soy Satanás, veme. No, Satanás va silenciosamente, trabajando silenciosamente. Si leen Pedro capítulo 16, ustedes se van a dar cuenta que mi Señor le dijo a Pedro que, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No piensas como los hombres, no piensas como Dios, sino como hombre. Mi Señor reconoció en Pedro que Satanás estaba ahí con él. Nosotros, cualquiera de nosotros, si no andamos con el Señor ahí orando a cada instante, nosotros nos convertimos en agentes de Satanás. En cualquier momento somos agentes de Satanás. Cuando damos un consejo a un hermano, el hermano llega, te pide un consejo, sí, hombre, hacele esto, hacele lo otro. Ah, sos Satanás. Te volviste un agente satánico. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque el Señor siempre está. Ok, y ahora vamos a Hechos. Vamos más adelante de la Biblia. Vamos a llegar hasta nuestros tiempos, ¿no? Que venimos desde los patriarcas que anunciaron la segunda venida, Jesús que anuncia su segunda venida, y ahora vamos ya más adelante, un poquito más adelante cuando mi Señor se va en Hechos 1:11. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa afirmación debemos de tener nosotros. Pero para poder tener esa afirmación, porque mi Señor dice que nadie sabe ni la fecha ni la hora, solo el Padre. Mi mismo Señor Jesús no sabe, dice, solo el Padre. Pero nosotros tenemos que tener la certeza de que viene, porque estamos viendo los eventos. Estamos viendo los eventos. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que anunciarles a ustedes. Los eventos que están sucediendo. Los eventos que están pasando en nuestras narices. Cómo Satanás se ha metido a la iglesia. Yo ayer les decía, cómo Satanás se ha metido sutilmente a la iglesia. Y cómo ha combinado las cosas paganas con las cosas celestiales. Porque el santuario, dice que el santuario es una representación del santuario celestial. Y cómo Satanás se ha metido a las iglesias y ha hecho un montón de cosas que ahora nosotros ya las vemos normales. Como que no está pasando nada. Y realmente no es cierto. El enemigo ha cambiado y ha hecho que la iglesia también sea una confusión. Hay hermanos que dicen que la iglesia no es Babilonia. Hermano, yo creo que ahorita esa palabra, si nosotros sabemos que eso es confusión, pues yo creo que todos estamos confundidos con lo que está haciendo la iglesia. Yo creo que es deber de nosotros anunciárselo, porque esos son eventos que nos están diciendo, la venida de mi Señor está cerca. La venida de mi Señor está cerca. El sábado pasado en el programa, yo estaba comentando acerca de un libro de un escritor muy famoso, adventista, donde él pues introduce esto de que la iglesia está mal. La iglesia está mal. Con la música, la vestimenta, ¿qué más? Lo que estamos haciendo en Navidad, en los púlpitos. La iglesia está mal, no está bien.
Y esos son eventos que nosotros debemos de reconocer que la venida del Señor está cerca, muy cerquita. 51 años después de Cristo, Pablo dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los patriarcas que anunciaron que los muertos se iban a levantar son estos muertos de la segunda venida de Cristo. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo, hermano, muchos los transversan muchas iglesias y le llaman arrebatamiento. Sí, el Señor nos va a arrebatar en los aires, sí es cierto, pero tampoco va a ser secreto. Eso va a ser visible a la luz del mundo. No va a ser nada secreto. Todo lo vamos a ver porque dice en Apocalipsis que todo ojo lo verá. Y aún lo que los traspasaron, dice, lo van a ver. Quiere decir que va a resucitar no solo a los muertos en Cristo, sino que va a resucitar a aquellos que lo traspasaron. Y van a poder verlo venir en gloria. Entonces, yo sé que hay muchos que ponen este versículo y hacen doctrina de este versículo, diciendo que mi Señor es un arrebatamiento y que mi Señor viene, pero que viene solo por los que va a arrebatar, dice. Entonces eso no es, y que nadie se va a dar cuenta, eso es lo otra cosa, ¿verdad? Que nadie se va a dar cuenta. 60 después de Cristo, Santiago. Por tanto, hermanos, temed paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cómo tenemos que tener? Paciencia, dice. Paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor, dice, se acerca. Dice Filipenses 4:5. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. ¿Cómo tenemos que ser? Bondadosos, dice. El Señor está cerca. Nosotros queremos que el Señor nos lleve con Él, seamos bondadosos, porque dice que el Señor está cerca. El pueblo de Dios, dice la sierva del Señor, oye una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos y a levantar la vista al cielo, contemplad el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, tienen la mirada clavada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen las marcas de humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Hermano, nosotros vemos que la segunda venida del Señor está cerca. Se acerca la venida del Señor. Está cerca. Hay muchas señales que nos están diciendo que la venida del Señor ya está pronto. Tantas señales que se han presentado. Miren, hubieron eventos que pasaron hace años, que ahí se los voy a comentar, que la venida del Señor ya está por venir. Ya el Señor está ya haciendo, creo yo, provisiones para venir para donde nosotros. En Pedro nos dice que la venida del Señor está cerca. Dice Pedro.
quiero leer desde Pedro, desde el 8, 3, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. Pero amados, no ignoréis esto, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de persona debéis ser en santa y piadosa conducta? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, dice, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Se va a quitar el cielo, se va a quitar la luna, se va a quitar el sol. ¿Quién nos va a alumbrar? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos va a alumbrar en ese momento en que nosotros estemos sin luz. Dice Jesús en 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Que mi Señor Jesucristo es el que nos va a hacer ver. Juan, miren aquí, dice Juan, Apocalipsis 1:7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, todos. Y este libro sagrado, el último libro de Apocalipsis, miren cómo cierra. En el capítulo 22 dice el 12, yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. Así que, hermano, todos nosotros tenemos que entender que mi Señor viene pronto, por las señales que se están dando. Y en el 20, mire cómo cierra. El que testifica de estas cosas dice, ¿quién es el que estaba testificando? Ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Nosotros sabemos que el Señor Jesús va a venir pronto por todo lo que estamos viendo. Hermano, el Señor viene pronto. Dice la sierva del Señor, como el Señor lo dispusiera por boca del profeta Joel. ¿Qué dice Joel 2:28? Nuestros hijos, dice, y nuestras hijas profetizarán. Los ancianos y ancianas, dice, verán sueños. Así dice Joel 2:28. Por cuanto el día del Señor estuviese cerca, produjo un desgarramiento de los corazones, y no de las vestiduras, y la conversión al Señor con ayuno, lágrimas y lamento. Como Dios lo dijera por conducto de Zacarías, un espíritu de gracia y oración fue derramado sobre sus hijos. Miraron a aquel a quien habían traspasado. Había gran pesar en la tierra, y los que estaban esperando al Señor afligían sus almas ante Él. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas que realmente no las estamos haciendo. Las cosas que deberíamos de hacer es anunciar su segunda venida con todos los eventos que esto trae. Que va a haber alguien que va de nuevo a resucitar y a resurgir. Sí, tenés que decirlo. ¿Por qué no lo vas a decir? Apocalipsis 13. Tenés que hablar de eso. Tenés que decirlo. Aunque no le guste al hermano, tienen que decirlo. Porque ahora dicen que no podemos hablar de la bestia.
que no hay que hablar de la bestia. Pero Apocalipsis te dice claro de que tenés que anunciar todo eso. Apocalipsis 17 también. Y ustedes saben que nosotros, el mensaje de nosotros, de Apocalipsis 14, del 6 al 12, son los mensajes angelicales que tenemos que anunciar en este tiempo. Tenemos que anunciarlo. Y Apocalipsis 18 también, que hace un resumen de esos 3 mensajes angelicales. Nosotros tenemos que anunciarlo. Y anunciarlo con las cosas que están pasando. No solo quedarnos con que hay que anunciarlo, que el Señor viene pronto, sí, pero tenemos que anunciarlos con los eventos que están pasando. Y los eventos que han pasado. Dice la sierva del Señor. Esto pasó ya en la etapa de los mileritas. Esto fue en la etapa de los mileritas. Miren lo que pasó. Me mandaron a ver una película y mírenla, cómo todo comenzó al principio, dice. O cómo todo comenzó. Muy bonita la película, es una película adventista, muy bonita. Trae mucha historia que es cierta. No es tan películas que ustedes saben que las películas a veces cambian las versiones y todo eso. Sí, como todo comenzó, ahí salen todos los pioneros, y realmente así es porque yo estuve revisando en primeros escritos y estuve leyendo acerca de eso porque yo ya lo había leído, voy a ver si es cierto, así es. Pero dice, esto pasó con los mileritas. Y los mileritas, dice, el aviso decían, probó los corazones de todos los que lo oyeron y despertó interés en el advenimiento del Señor. O determinó un odio a su venida que resultó visible o no, pero que es conocido por Dios. Mucha gente odió ese mensaje. Incluso los que estaban adentro odiaron ese mensaje por el chasco que se dio. Como no vino mi Señor, odiaron el mensaje. Y muy pocos se quedaron. Eran poquísimos los que se quedaron. Siempre con la fe de que el Señor les iba a revelar algo. Y les fue revelado. Les fue revelado que el evento que sucedió no era la segunda venida, sino que era otro evento que mi Señor pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Pero todo esto probó los corazones. Probó todos los corazones, dice. De suerte, dice, que los que querían examinar sus propios corazones pueden saber de qué lado de ella se habrían encontrado en caso de haber venido el Señor entonces. Si habrían exclamado, he aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, o se habrían clamado a los montes y a las peñas para que cayeran sobre ellos y los escondiera de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque dice que eso va a suceder, en Apocalipsis dice eso, que dice que aquellos que no esperaban, al ver el resplandor de la luz de mi Señor, dice que van a desear que las peñas les caigan encima, que los montes se lo traguen, que las montañas, dice, caigan encima de ellos. Pero no va a ser así, porque tienen que ver la venida de mi Señor. Creemos que Dios probó así a su pueblo y su fe, y vio si en la hora de aflicción retrocederían del sitio en que creyera conveniente colocarlo, y si abandonarían este mundo confiando absolutamente en la palabra de Dios. Nosotros estamos esperando un evento que pensamos que es el próximo año. Eso es lo que pensamos, que es la aprobación de la ley dominical. Y ahí se va a definir mucha gente. Mucha gente. Se va a definir que si es cierto que están con la fe del Señor o no. Porque si es así, pues vamos a quedar un grupo pequeño, muy pequeño. Y espero que toda esta iglesia, que es pequeña, esté esperando la venida del Señor y que el Señor nos dé fortaleza para que el día que se dé ese decreto, todos podamos decir, somos adventistas del séptimo día, guardamos el séptimo día
no vamos a guardar otro día. Y que podamos trabajar, si es posible, como dice Evento de los Últimos Días, si el Señor nos da la oportunidad, si es que no vamos a parar a otro lado por estar defendiendo nuestras creencias, que son bíblicas, que no son creencias populares, son creencias bíblicas. Si nosotros creemos en eso, pues vamos a tener problemas. Y eso es lo que se está esperando para el próximo año. Los eventos que van a suceder uno tras otro. Hermano, no espere provisión, haga su provisión ahorita. Estudie la palabra del Señor, estudie las profecías, porque la provisión se hace ya. Hemos estado leyendo muchas de estas cosas. Le damos gracias a Dios que hay gente que manda al Señor a esta iglesia, nos trae luz. Hemos estado leyendo muchas cosas de que nosotros no podemos esperar derramamiento de la lluvia tardía cuando venga la ley dominical. Es ahorita. La lluvia tardía está siendo derramada. Hagamos provisión. Llenemos nuestras lámparas de aceite. Y eso se llena con la palabra del Señor. Así tenemos que hacer. Los mileritas anunciaron la venida del Señor con un fervor increíble. Pero fue un fervor tan grande que mi Señor permitió eso, que lo hiciera. Él permitió eso, que se hiciera todo eso. Pero al final ustedes saben, el chasco, mi Señor no vino. Porque realmente la palabra del Señor no se puede equivocar. Como dice en Mateo 24:36, el día ni la hora nadie lo sabe. Solo mi Padre, dice mi Señor Jesucristo. Ni Él lo sabía. Solo mi Padre. Entonces el día y la hora nadie lo sabe. Pero como dice Pedro, vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué pasó con los mileritas? Los mileritas anunciaron esto y la gente les creyó porque se dieron cosas que pasaron, por ejemplo, en 1833. En 1833, busquemos Lucas, capítulo 21, versículo 26. Si ustedes leen la historia, 13 de noviembre de 1833, ¿qué pasó en el continente americano? Dice que hubo una lluvia de meteoritos que duró desde las 2 de la mañana hasta el amanecer. Incluso había amanecido y seguían los meteoritos cayendo. Dice Lucas 21:25, habrá señales en el sol, dice, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones estarán en angustia, perplejas por el bramido del mar y de las ondas. Eso pasó el 13 de noviembre de 1833. Los mileritas comenzaron a estudiar más porque sabían que esa era una señal de los tiempos del fin. Ellos comenzaron a estudiar más, ¿Qué hicieron los mileritas? Profetizaron que el Imperio Otomano iba a caer. Y ellos profetizaron que iba a ser en 1840. Y lo profetizaron, que iba a ser en 1840. Y entonces los mileritas, al profetizar esto, y los incrédulos, al darse cuenta de que era cierto que cayó el Imperio Otomano en octubre de 1840, todo mundo, un más apego al mensaje de los pioneros. Se pegaron más al mensaje y creyeron. Incluso dice que creyeron ateos. Dice que ateos creyeron. ¿Por qué? Porque nadie pensaba que que el Imperio Otomano cayera. Y el Imperio Otomano cayó. Se dieron un montón de cosas ahí, ¿verdad? Pero cayó el Imperio Otomano. Entonces el Imperio Otomano cae, pero es que ya había caído atrás, en 1798, ¿quién había caído? Roma papal. Cae el Imperio Otomano. Miren qué lindo esto. Las señales están cerca. Ahorita, ¿quién surge? Hace poco el Papa anda en ahorita en mayo, el Papa está anunciando que todos los gobiernos del mundo lleguen a Roma. Todos los gobiernos del mundo. ¿Quién ha surgido así? El Papa.
Cuando surge el Papa, surge Ismael. Ismael surge por otro lado. Ustedes saben que los otomanos son descendientes de Ismael. Surge el Papa, surge Ismael. Ahorita surgió el Papa y el Papa desde que hizo convenio con Reagan en los 80, viene y sale el gobierno también otomano a darle un golpe, ¿verdad? Así es que nosotros estamos viendo cosas que nuestros antepasados, los patriarcas, los profetas quisieron ver. Y mire, va a venir la ley dominical. Preparémonos, hermanos. Preparémonos para eso. Así es que el reino otomano cayó el 27 de noviembre de 1840. Ahí cayó. Francia se le devolvió para atrás porque él estaba aliado con Francia y después todos los aliados dijeron que no le iban a ayudar. Él tuvo que doblar y se sometió el gobierno otomano a dejar solo 18,000 hombres, nada más, y ahí se quedó. Pero realmente eso sucedió y eso fue anunciado por el movimiento milerita, que había dicho que iba a caer el gobierno otomano y nadie creía en eso. Es como ahorita nosotros anunciamos la ley dominical, la ley dominical. Ni los adventistas nos creen ya. Ya ni los adventistas creen eso. Es increíble, pero ya ni los adventistas creen. Dice la sierva del Señor: nuestro mensaje debe de ser tan directo como el de Juan. Él reprendió a los reyes por su iniquidad. Aunque su venida estaba en peligro, aunque su vida estaba en peligro, nunca permitió que la verdad languideciera en sus labios. ¿Debe nosotros permitir que la verdad nos salga? Tenemos que decirle. A veces los hermanos se enojan cuando le dicen la verdad. Hay hermanos que se enojan cuando uno les dice la verdad. Se enojan. Se ponen enojados. Sí, se enojan cuando uno les dice la verdad. En esta época de apostasía casi universal, Dios llama a sus mensajeros para que proclamen su ley en el espíritu y poder de Elías. ¿Quién es el tercer Elías? La iglesia adventista. Somos todos nosotros que tenemos que proclamar la venida de mi Señor. Y tenemos que dar los eventos que están sucediendo porque ya mi Señor viene, está cerca. Así como Juan el Bautista, al preparar al pueblo para el primer advenimiento de Cristo, le llamó la atención a los 10 mandamientos. Así nosotros hemos de dar con voz segura el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. Temed a Dios y darle honra porque la hora de su juicio es venida. Con el mismo fervor que caracterizó al profeta Elías y a Juan el Bautista, hemos de esforzarnos en preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo. Nosotros tenemos que hacer, estudiar y anunciar que Cristo viene. Por lo menos a los hermanos adventistas decirle, van a aprobar una ley dominical. Ya con eso ya hicimos mucho. Miren que el Papa se está reuniendo, en mayo se va a reunir con todas las naciones del mundo. Y ya esto ¿cómo se llama? El nuevo orden mundial, tienen dividido el mundo en 10 partes. Eso ya está trazado. Y se van a reunir. Y cuando se reúnan y el poder religioso mande sobre el poder civil, todos nosotros, como decimos en el vulgo, la vamos a agarrar. No vamos a poder dónde agarrar, porque vamos a estar prensados. No vamos a poder, porque ustedes saben que eso ya pasó. Dice la sierva del Señor que va a volver a pasar. Que en la época medieval, el poder religioso es el que mandaba sobre el poder civil. Se manda, vaya, agarren a ese y mátenle, quítenle todas las propiedades. Vaya donde aquel y le queman todo. Y a él también lo queman. Así pasó en la época medieval. Te inventaban cargo, te hacían cargo, preso o muerto, decapitado o quemado por hereje. ¿Sí? Eso va a volver a pasar. Pero nosotros sabemos que todo el cielo, dice la sierva del Señor, está en actividad
ocupado en la preparación del día de la venganza de Dios, el día de la liberación de Sión. El tiempo de espera casi ha terminado. Los peregrinos y extranjeros que han estado buscando una patria mejor durante tanto tiempo, casi han llegado al hogar. Siento deseos de exclamar, vamos rumbo a nuestro hogar. Estamos acercándonos rápidamente al tiempo cuando Cristo vendrá para reunir a sus redimidos, para llevarlos consigo. Estamos cerquita. Y ya para terminar, ya casi estamos terminando. Y hoy Dios sigue usando su iglesia para dar a conocer su propósito en la tierra. Hoy los heraldos de la cruz van de ciudad en ciudad y de país en país para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Hagámoslo nosotros en nuestro pueblo. Se exalta la norma de la ley de Dios. El Espíritu del Todopoderoso conmueve el corazón de los hombres. Y los que responden a su influencia llegan a ser testigos de Dios y de su verdad. Pueden verse en muchos lugares hombres y mujeres consagrados comunicando a otros la luz que les aclaró el camino de la salvación por Cristo. Y mientras continúen haciendo brillar su luz, como aquellos que fueron bautizados con el Espíritu en el día del Pentecostés, lluvia tardía fue para ellos, reciben más y aún más del poder del Espíritu. Así la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Y aquí terminamos. Nadie que ame a Jesús de veras se sentirá triste a causa de la segunda venida. A medida que nos aproximemos a la venida del Hijo del Hombre, los que verdaderamente amamos a Jesús, miraremos adelante con gozosa esperanza y nos esforzaremos por estar listos y contemplar a aquel a quien aman nuestra alma y que murió para redimirnos. Nosotros tenemos que estar claros que tenemos que dar el mensaje de amonestación. ¿No le gusta a los hermanos? Yo sé que no le gusta. El mensaje de amonestación no les gusta. Pero dice que tenemos que ser como Elías, como Juan el Bautista, que a nosotros la iglesia, el Señor, la toma como la niña de sus ojos, pero que también amoneste. Que seamos un pueblo diferente, que nos diferenciemos de los demás. Que no permitamos que Satanás ingrese en nuestras vidas hablando del hermano, cuchicheando del hermano, haciendo cosas contra el hermano. Seamos sinceros. Y si vamos a caerle mal al hermano, digámosle las cosas, aunque le caigamos mal. Así era Juan, ¿no? Juan le decía al rey Herodes, adúltero. Sí, así le decía. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, con amor. Si nosotros lo hacemos con amor, sabemos que el Espíritu del Señor va a estar con nosotros para que el hermano escuche. El problema es que a veces no lo hacemos con amor. Le lo vamos a decir al otro primero, antes de decirle al hermano. Creo que tenemos que anunciar su venida, tenemos que anunciarla sin miedo, tenemos que anunciar los eventos que están pasando, porque eso es el aviso de que mi Señor está cerca, el aviso de que mi Señor está a las puertas de nosotros. Así que anunciemos su venida, promulguemos la segunda venida del Señor con todos los eventos que ya conocemos, y el Señor va a recompensar nuestro trabajo cuando nosotros miremos las almas que se salvaron porque nosotros le dimos el mensaje de la segunda venida del Señor. Así que hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a tener palabras de oración para ser despedidos. Queridísimo Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Tus patriarcas, Señor, anunciaron tu segunda venida. Los poetas, los profetas, los apóstoles. Tú mismo, Señor, viniste a este mundo y anunciaste tu segunda venida. Nuestros pioneros, los mileritas, anunciaron tu segunda venida, Señor. Los eventos que estamos viendo, Señor, nos están anunciando tu segunda venida. Danos de tu espíritu, Señor. Danos la sabiduría de lo alto para poder entender todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Gracias, mi Padre Celestial. Bendice a tu pueblo que está aquí presente. Bendice al pueblo que está viendo este programa, porque te lo rogamos, Señor.
Te lo suplicamos, en el nombre sagrado y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.